El señor que vivió con una bruja, leyenda de Tlaxcala. Hubo una vez un señor que se enamoró perdidamente de una muchacha muy bonita. Era muy hermosa, demasiado, según los amigos del enamorado. Cierto día se fue a tomar una cerveza con sus compadres y ellos le dijeron que de seguro su novia era una bruja que durante las noches salía para convertirse en animal, pues belleza semejante no podía ser natural. Le aconsejaron que en la próxima noche la espiara para comprobar que era cierto todo lo que le comentaban. Las palabras de sus amigos rondaban por la mente de aquel hombre, quien hacía memoria y especulaba los hábitos nocturnos de la encantadora joven. Pacientemente esperó que fuera de noche para seguirla de muy cerca. Durante su velada sintió un cansancio extremo. Los ojos se le cerraban y el cuerpo traicionaba su inquietud. El pobre hombre no pudo resistir y se quedó profundamente dormido. Sin atreverse a rendir cuentas a sus compadres, decidió consultar a una señora en las afueras del pueblo. La consultora le dijo que las especulaciones eran ciertas y le dio la fórmula para revelar la verdadera apariencia de la joven. Le aconsejó además llevar un escapulario todo el tiempo y que cuando la muchacha se quitara su piel de mujer, le echara sal. En la noche, el señor se puso su escapulario y esperó atento la actividad de la muchacha. Al verla por la ventana, la siguió hasta un árbol de aguacate. Ahí la mujer se desprendió de su piel y se convirtió en lechuza. Oculto y con la protección del escapulario, esperó mientras el ave se alejaba. Con el animal distante, el hombre aprovechó el momento para impregnar la piel con sal. Cuando la muchacha regresó y se puso de nueva cuenta la piel, se revolcó y lloró del dolor. Se cuenta que cuando la gente pasa por ese lugar, se aparece la muchacha revolcándose de sufrimiento. La dama de la casa grande. En los días en que el excelentísimo señor conde de Regla, de nombre Pedro Romero de Terreros, vivía, mandó construir una casa a la que llamó la Casa de Plata, en la Asunción de Pachuca. Dicen los que estuvieron en ese entonces que el conde sufrió pequeños descalabros que lo llevaron a prescindir de trabajadores en días y estando en la más profunda soledad, se inspiraba en lo que haría tiempo después. Cual noble caballero, Pedro Romero poseía magníficas propiedades como la casona de Real de Pachuca, la del beneficio de San María Regla, haciendas en diversas tierras, un palacio en la Ciudad de México, y a todo esto se le sumaba el nuevo bien inmobiliario, que muchos en vez de plata preferían decir grande. Así es como se le conoce en la actualidad. En efecto, es una casa grande con huerta y jardín siempre florido. En dicha casa vivió una dama muy bella, doña María Catalina Pérez Romero de Santa Teresa, quien siempre estaba elegante con sus trajes llegados de la península, fabricados con finos damascos y brocados, a los que gustó de adornar, también con broches de oro y pedrería. Nunca se supo quién era precisamente doña María Catarina, aun cuando por el apellido se tenía por parienta del señor conde Romero de Terreros. Lo que sí era suficientemente sabido por todos era que dicha señora vivió con el lujo y las comodidades cortesanas, como la dueña y señora de la casa grande. La dama no vivía sola. Durante la bonanza del noble caballero tuvo un hijo, chiquillo de hermoso semblante, pero jorobado, a quien trató con exagerados cuidados y cariños, hasta que el chico alcanzó la edad púber. Entonces todo cambió. La casa nunca tuvo tantos servidores, aunque sí los suficientes. Comenzaron a resentir mayordomos y criados tratos diferentes, agresivos por parte de la señora, quien a ciencia cierta jamás fue dulce, sino altiva, sin llegar a altanera, y ahora era grosera. Aún más, se advirtió desaliño en su antes cuidada persona, y los cambios se siguieron en reiterados defectos, hasta convertirse doña María Catarina en una vieja con aspecto de bruja, y su hijo en un pobre jorobado, enclenque y adocenado. Por tal razón, la gente del pueblo iba del asombro al susto. Lo huraño de doña Catarina y su aspecto cada vez más repugnante hizo que nadie pasara por el frente de la casa grande,
y los vecinos tuvieron que lamentar enormemente su cercanía. Los criados se fueron, aunque nadie supo el motivo. Doña Catarina se vio en la forzosa necesidad de salir por las compras, actividad que hacía vestida de negro. Para asegurar a su hijo, lo encadenó y sujetó a un viejo yunque, olvidado por ahí. Curiosamente, al conde de Terreros no se le vio más. Se dijo que había tenido problemas por la decadencia de sus minas y porque constantemente estaban en pugna con importantes señores. De vez en cuando le enviaba a la señora doña Catarina una mesada, pero ella cada día empeoraba en carácter. Se contaba que la señora había amasado un inmenso tesoro, no en los metales de su pariente o familiar, el excelentísimo señor conde, sino que eran alhajas y joyas exquisitas que por años le sirvieron de adorno. Constaba, además, con finas piezas de sus antepasados, con lo que se especulaba que tal vez su linaje no era el mismo de don Pedro Romero de Terreros, quien había llegado a la Nueva España con un poco capital, y con el tiempo alcanzó una riqueza fabulosa. De un día para otro, la señora María Catarina desapareció, o al menos ya no se volvió a saber de ella ni de su joven hijo. La casa mostraba abandono, pero aun cuando la curiosidad de la gente por saber de sus moradores era mayúscula, nadie se atrevió a averiguar nada. Muy pronto comenzaron a escucharse ruidos extraños en esa casa. El más característico de ellos era un arrastrar de cadenas pesadas. Cuyo eco se extendía hasta el barrio de Dolores. Una noche, dos barrenderos que regresaban de sus labores escucharon esos ruidos cuando caminaban muy tranquilos. El escándalo, dicen, creció considerablemente que no pudieron ignorar lo sucedido. Al volver la vista no podían dar crédito a lo que veían. Era doña Catarina, a juzgar por sus ropas, junto a su hijo, pero mostraban un rostro cadavérico. El doble espectro pasó muy cerca de los trabajadores, ocasionando el desmayo de uno de ellos. En tanto su compañero, lleno de susto más que de asombro, lo levantó y llevó a su casa, donde contaron lo ocurrido. Después acudieron con las autoridades, a fin de que éstas llegaran al fondo del caso. Así, el cura de Nuestra Señora de la Asunción de Real del Monte y el lugarteniente del alcalde mayor de Pachuca tomaron todo género de providencias para serenar los clamores populares. Acudieron con valor a la casa grande para llamar a doña María Catarina y a su hijo. Penetraron sin obstáculo alguno y dentro, en la sala principal que da al patio, con las cortinas empolvadas y telarañas por doquier, encontraron los esqueletos de madre e hijo. Para ese momento habían transcurrido meses de sus muertes. Se les dio sepultura y se ofició misa en la iglesia. Se cuenta que jamás fue escuchado después ruido alguno, y aunque la gente estaba interesada en conocer el paradero de las joyas, lo cierto es que nadie, pero nadie se atrevió a entrar a esta propiedad. La sirena de Tamiagua. Esta es la historia de Irene, hija del finado Abundio Saavedra Rosas y de Damasía González Corona, quien vivía con su madre en un pintoresco pueblecito huasteco llamado Rancho Nuevo, entre Tampache y la hacienda de San Sebastián, en el municipio de Tamiagua, en el estado de Veracruz. Irene era una joven hermosa de tez morena, ojos aceitunados y larga cabellera negra. Madre e hija eran muy creyentes y devotas de la fe católica, que seguían al pie de la letra, así como de todos los usos y costumbres de la misma. Un jueves santo, allá por los años de 1900 y 1920, en plena Semana Santa, que eran días de vigilia o de guardar, Irene había ido a traer leña por el rumbo de Paso de Piedras. Regresó donde su madre y le dijo: «Ma, yo ando muy sucia y polvorienta, que me dan ganas de echarme un baño».
Su madre le contestó: «No, hija, te condenarías. En estos días no debemos agarrar agua, mucho menos bañarnos». Pero Irene le contestó: «Ay, ma, Dios me perdone, pero yo, aunque sea, me voy a lavar la cara». Tomó un guacal con 2 hojas de jaboncillo y se fue rumbo al pozo para lavarse la cara. De pronto su madre escuchó unos gritos de angustia. Era Irene quien gritaba: «¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá, ayúdame!». Luego sus gritos se convirtieron en un triste cántico como de lamento. Ahí junto al pozo se levantó una gigantesca ola e Irene empezó a convertirse en otro ser. Su boca como de pez, sus ojos más grandes, su negra cabellera y su piel se tiñeron de rojo. Y lo más cruel fue que sus piernas desaparecieron, formándose debajo de la cintura una cola de pez, babosa y con escamas. Una ola arrastró su cuerpo por el río rumbo al mar. Los lugareños la siguieron en pequeñas lanchas hasta la laguna. Cuando estaban a punto de alcanzarla, se apareció un extraño barco, viejo, destrozado y feo, y de pronto Irene saltó hacia él, mientras esbozaba una sonrisa burlona y cantaba de forma macabra: «Petenac, Petenac», que significa «giren, giren o circulen» en huasteco. Actualmente se dice petenera, para reunir en derredor de ella a toda la especie marina. Y así desapareció de la vista de todos. Desde aquel entonces, su vieja y cansada madre acordó ir cada Jueves Santo a la playa, con la ilusión de volver a ver a su hija Irene. Solo cuentan los pescadores que cuando oyen sus fúnebres cantos, se alejan del lugar, porque aquel que la vea sufre desgracias, ya que Irene, la sirena, se convierte en una rubia y hermosa mujer de dulce voz y prominentes pechos. Se dice que algunos pescadores han fallecido cuando la han visto, porque al acercarse miran un ser espectral y horroroso que les voltea las lanchas y embravece las olas hasta quitarles la vida.